Ok, listo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Estamos ahora con el segundo panel. Entonces, les agradecemos que se hayan quedado por acá. Algunas personas probablemente se van a estar incorporando. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión voy a darle la palabra de una vez a Natalia Mora Navarrete, que nos va a estar moderando este segundo panel. Natalia está en representación del Instituto de Estudios de Género de la UNED en Costa Rica. Entonces, Natalia, adelante, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, buenas tardes. Creo que en este caso damos inicio, ¿no? Quien representa a la siguiente conferencia es José Daniel Barquero Valverde, con adicciones, delitos y masculinidades. José Daniel es licenciado en Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, tiene 6 años de experiencia como jefe de seguridad en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chaput y Torres y ocupa el puesto de coordinador de la Comisión de Relaciones Laborales, analizando casos de derecho laboral. Así también forma parte del Comité Consultivo del Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica. Bienvenido, José Daniel. Muy buenas tardes, muchas gracias, Natalia. Este, Antes de dar inicio a este tema tan importante como lo es la masculinidad, las adicciones, los delitos, bueno, quiero dar un profundo agradecimiento a la Fundación Justicia y Género y a todas las instituciones y organizaciones pues, que hicieron posible este, este, este importantísimo congreso. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Muy bien. Como me indicó Natalia, mi nombre es Daniel Barquero. Y en esta tarde voy a estar exponiendo sobre el tema de adicciones, delitos y masculinidades. Para poder iniciar con este tema, pues es indispensable el poder definir cada uno de estos temas, cada uno de estos puntos. Muy bien, cuando hablamos de adicciones, inmediatamente nos trasladamos a lo que son las adicciones en alcohol, drogas. Sin embargo, esto va un poco más allá. Dice que se define como cualquier pensamiento o conducta que sea obsesiva y que no se pueda controlar. Entonces, en este sentido, vamos a ver que las adicciones pueden ser adicciones al sexo, pueden ser adicciones a un juego, que de igual manera pues van a venir a dañar a la persona, van a venir a dañar a la familia y por ende van a venir a dañar a la sociedad como tal. Posteriormente, vamos a encontrar la definición de delito, que va a ser toda conducta típica, antijurídica y culpable, menos así lo define el señor Francisco Muñoz Conde en su libro Teoría General del Delito, en el cual él indica que es toda conducta que el legislador va a sancionar con una pena. Pero ¿de dónde sale esa pena? El delito en sí es una concepción, ¿verdad? De términos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el robar es un delito. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la ley así no lo indica. La ley así no lo indica y la sociedad así lo ha adoptado, ese término. Viéndolo tal vez desde un punto de vista, tal vez un poco más rozando con la sociología, vamos a tener el término de la ausencia de valores en la sociedad, la famosa anomia. Esto va a generar que la persona que no pudo llegar a tener ese éxito que la sociedad como tal va a demandar, el cual indica que yo tengo que tener dinero, tengo que tener un carro lujoso, una casa lujosa. Como la persona no lo pudo obtener de forma legal, entonces acude al delito. Entonces de ahí es donde viene esta concepción de delito. Posteriormente vamos a tener el término de masculinidad. Ese es un término que abarca un par de rasgos, un rasgo biológico y rasgos culturales, ¿verdad? En el rasgo biológico, pues, tenemos el sexo masculino, el sexo femenino, pero en la parte cultural ahí es donde tenemos muchas veces el pequeño problema. Bueno, en el concepto de masculinidad se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones se ha llegado a confundir con el machismo.
Por ejemplo, en el machismo, el machismo indica, okay, que el hombre, entre más parejas haya tenido, viene a ser más hombre, ¿verdad? Eso es incluso lo que en muchas sociedades, en muchas culturas, pues se tiene. Sin embargo, el término masculino, el término de hombre, es estar ahí para su familia, estar ahí para su esposa, o bien si no está con ella, pues estar para sus hijos y poder guiarlos y llevarlos por el buen camino. En una entrevista con la doctora Alexandra Castro, ella es médico especialista en conductas adictivas del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy Torres, en San José, Costa Rica. Ella indica que las mujeres en la sociedad deben de dedicarse más a su hogar, mientras que el hombre tiene una libertad mayor en el entorno social externo a su hogar. Entonces el hombre en este sentido, vamos a ver, ¿verdad? Que el hombre no necesita pedir permiso para salir, simplemente, ok, dice, después del trabajo me voy con mis amigos para ir a la fiesta, voy a ir a ver el partido de fútbol. La mujer, dentro de un marco social tal vez un poco deteriorado, tiene que quedarse en la casa con sus hijos, vigilando a su familia. Entonces, esto va a llevar a una exposición aún mayor al hombre que a la mujer. Y ahorita lo vamos a ver con algunos datos. Una exposición mayor a los delitos, al consumo de drogas, porque va a estar más expuesto con su entorno social. Veámoslo acá. Muy bien, estos trastornos mentales y el comportamiento debido al consumo de sustancias, estos datos fueron tomados del Servicio de Registros y Estadísticas de Salud del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy Torres. Vemos estos años comparativos, 2019 y 2020. En el 2019 vamos a tener que hubo un total de 605 pacientes hospitalizados diagnosticados con este trastorno, de los cuales, ojo, 498 pacientes fueron masculinos, fueron hombres, mientras que 107 pacientes fueron femeninas. Esto nos da un porcentaje de un 82.31% de población masculina con este tipo de trastornos. Para el 2020, la historia fue un poco similar. Hubo un total de 451 pacientes bajo este trastorno, de los cuales 359 pacientes fueron de una población masculina, mientras que solamente 92 pacientes fueron de una población femenina. Esto nos arroja un total de un 79.6%. En ambos casos, pues vemos que la diferencia es, ¿verdad?, es bastante grande en comparación de hombres con mujeres que fueron diagnosticados con este trastorno. Si nos vamos a la parte delictiva, ¿ok? La población carcelaria entre hombres y mujeres en los años 2018-2019, este dato fue tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en San José, Costa Rica, de los cuales nos indica que para el 2018 hubo un total de 37.192 privados de libertad, de los cuales 34.306 fueron una población masculina y solamente 2.886 fueron una población femenina. Un dato abismal, la diferencia. De igual manera, en el 2019 hubo un total de 37.703 privados de libertad, de los cuales 34.690 fueron hombres y solamente 3.013 fueron mujeres. Esto nos viene a afirmar las palabras de la doctora Castro al indicar que el hombre va a estar más expuesto a lo que es una conducta adictiva y más expuesto a estar rozando con conductas delictivas. Muy bien, pero sabemos que las drogas hacen daño, le hacen daño a la persona, a la familia, a la sociedad, pero ¿por qué las personas consumen drogas? ¿Cuál es el motivo que los lleva a eso? Igual, en entrevista con la doctora Castro, ella apunta 3 puntos, afirma 3 puntos muy importantes. El primero indica que es con el fin de evitar una situación externa.
la persona consume drogas porque tuvo una ruptura amorosa, porque la muerte de un familiar, por situaciones económicas. Actualmente tengo el honor de pertenecer al equipo interdisciplinario de prevención y atención de consumo de sustancias del Hospital Nacional Psiquiátrico en Costa Rica. Y las personas, en las entrevistas que nosotros les hacemos a estas personas, ellos indican eso, es que tengo una situación estresante, mis amigos me presentaron las drogas, ¿verdad? Entonces, hoy día pues estoy metido en este mundo. El otro punto, dice que es por un consumo experimental. La persona va probando una droga hasta que llega el punto en el que se establece ya en una como tal y pues quiere ya familiarizarse con esta droga. En esta población vamos a encontrar personas que es un poco más difícil lograr sacarlas de ahí. ¿Por qué? Porque se autoengañan. Ellos dicen, ok, yo soy un consumidor social, yo sé cuándo hacerlo, sé cuándo no hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo el control de la droga. Un engaño, un autoengaño fatal y tratan de engañar a su familia y bajo ese aspecto, pues, se lleva más allá al consumo. El otro punto que indica la doctora es por influencia de personas externas. Aquí vamos a encontrar una población un poco más vulnerable a lo que es el rechazo. Una población que quiere estar un poco más, necesita más la aprobación de las personas. Entonces, con tal de pertenecer a ese grupo social, con tal de estar, sentir que tiene esos amigos, aceptan el consumo de drogas, el consumo de alcohol. De igual manera, en el EIPAS, en el equipo que les indiqué, al cual pertenezco actualmente, hay muchas personas que indican que consumieron drogas por influencia de otras personas, por querer estar al lado de otras personas que ellos consideraban importantes. Entonces, curiosamente también en este equipo, pues de la mayoría de personas que atendemos responde a una población masculina. Ok, con todo esto de las drogas, caemos a lo que es la patología dual. Voy a hacer un enfoque muy breve sobre esto. No soy especialista en psiquiatría, sin embargo, considero que es importante hablar sobre un poquito sobre la patología dual, la cual es, la persona padece una enfermedad mental, llámese depresión, esquizofrenia, algún tipo de trastorno, y con el consumo de drogas llega a su fase crónica de una manera más acelerada. Entonces ya el profesional, el profesional en salud, el médico, el psiquiatra, ya no va a tener que lidiar solamente con su enfermedad mental, sino va a tener que también hacerle frente a un consumo exponencial de drogas. Entonces, de ahí donde viene la palabra pues, patología dual, ¿verdad? En donde se enfocan estas dos enfermedades como tales. Muy bien, dentro de las conclusiones que tenemos en esta presente ponencia, vamos a decir que las adicciones no solamente responden al consumo de sustancias, como lo indicamos, como se indicó anteriormente, las adicciones van a hacer cualquier cosa que la persona no tenga el control sobre ello, ¿verdad? Los hombres van a estar más expuestos a la influencia social para el consumo de drogas y la comisión de delitos. Como se indicó anteriormente, los hombres, por su carácter de que puedo salir en el momento que quiera, pues van a estar un poco más expuestos. Y en caso de que en muchas ocasiones los hombres no quieran participar dentro de estas actividades sociales a las cuales pues tienen un potencial exponencia a las drogas, pueden ser víctimas de acoso dentro de la misma sociedad, dentro de su mismo grupo social, ¿verdad? Van a ser un poco más, van a ser vulnerables a este tipo de acoso, de burlas. Existe también un porcentaje aún mayor
de hombres que mujeres con problemas de drogadicción y conductas delictivas. Eso lo vimos por medio de, se afirmó, se comprobó por medio de las estadísticas que se mostraron, tanto del Hospital Nacional Psiquiátrico como del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los cuales pues los datos eran pues bastante abismales uno del otro. Al definir la masculinidad existe un factor biológico y otro factor cultural, ¿ok? Enfocándonos propiamente en lo que es el factor cultural, posiblemente en países como en Asia, pues tengan otro concepto distinto de lo que es la masculinidad a lo que lo tenemos aquí nosotros en Centroamérica. Y finalmente, el concepto de masculinidad se ha ido deteriorando y dando paso a lo que se conoce como el machismo, en donde yo como hombre tengo que mandar sobre mi hogar, yo como hombre puedo hacer lo que yo quiera, yo como hombre tengo que tener algunas pautas, algunas formas de comportarme ante la sociedad. De lo contrario, hay muchas conceptos que se indica, ok, es que no es hombre de verdad, ¿verdad? Es que le hace falta mucho para ser un hombre, ¿verdad? Hay conceptos errados sobre eso. Entonces, parte de las cuestiones, de las recomendaciones que tenemos que tener nosotros dentro de esta sociedad es ir erradicando estos conceptos, ¿verdad? E ir enfocando realmente a lo que es la masculinidad, enfocándonos realmente a lo que es el hombre como tal, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por conceptos cerrados como lo es el machismo, para que en un futuro los niños que nos siguen, ¿verdad? Nuestros hijos, sobrinos que nos siguen, puedan llegar a tener una sociedad mejor, con mejores bases, mejores fundamentos, y así evitar mucho de esto, de lo que son los consumos exponenciales, los delitos y demás. De mi parte, es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Y para mí fue todo un privilegio haber estado en esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias a José Daniel por su participación. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Sería el señor Roberto Samar y la señora Magdalena Alvarado. Roberto Samar es licenciado en Comunicación Social y Periodismo, especialista en Comunicación y Culturas, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, integrante del Laboratorio de Estudios e Investigación sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, director de capacitaciones de la Subsecretaría de las Mujeres de Nuequén. Magdalena Alvarado, quien es especialista en muy buena exposición de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro, miembro del proyecto de investigación científica y tecnológica del PIURN, archivos y narrativas de la nortapología, producción, circulación y efectos, relatos constituyentes y subalternos. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. El espacio es de ustedes durante 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de generar este espacio. La verdad que siempre es interesante y siempre es una alegría también compartir estos espacios con hermanos y hermanas de la Patria Grande, así que muchas gracias por el espacio. Maggie, ¿quieres saludar? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas, y esperemos que tengamos una buena jornada de exposiciones. Bueno, si les parece ya comparto para arrancar pantalla un poco sobre lo que queríamos compartirles, que tiene que ver se relaciona con lo que estaba exponiendo el compañero anteriormente, ¿no? El tema de cómo pensar justamente las masculinidades y las violencias, y en ese sentido, intentando avanzar con estas temáticas que ya hace algunos años que venimos trabajando con Magdalena, la idea es contarles un poco más de algunas encuestas, una encuesta que hicimos circular, que tiene que ver para poder profundizar un poco más sobre estas miradas, ¿no? Y tomando un caso como testigo. Quizás siempre cuando pensamos las violencias, un poco como se venía planteando, cuando pensamos la violencia en esta cultura machista, patriarcal, ¿no? Digamos, cómo está presente
una matriz cultural, y lo que queremos indagar un poco tiene que ver con que muchas veces la violencia que generamos los varones, que reproducimos, tienen una dimensión, digamos, comunicacional, ¿no? Digamos, en algún punto hay una búsqueda por reafirmar la pertenencia a esa masculinidad hegemónica, ¿no? Hay una masculinidad hegemónica y determinados mandatos culturales que vamos aprendiendo desde la primera infancia, ¿no? Y sobre esos, y para poder, hay como cierta fragilidad en esa pertenencia, esa masculinidad hegemónica, muchas veces se van generando violencias como forma de reafirmar, como decíamos, esas pertenencias, ¿no? A modo de ejemplo, también ponemos ahí el tema de las miradas heteronormativas, ¿no? De pensar que ser heterosexual tiene que ser la norma, como muchas veces, por ejemplo, la discriminación a determinados sectores del colectivo LGBTQI+, tienen que ver con eso, ¿no? Con diferenciarnos, ¿no? Y reafirmar que se pertenece a ese colectivo, ¿no? También otro punto tiene que ver con los procesos de socialización, ¿no? Digamos, cómo vamos aprendiendo estos mandatos culturales desde la primera infancia. Un ejemplo que habitualmente damos cuando trabajamos estas temáticas, que es muy gráfico, que es muy claro, cuando entramos a una juguetería, ¿no? Que lo primero que nos preguntan es si es para un neno o una nena, y sobre eso cómo nos van ofreciendo todo universos totalmente distintos, ¿no? Cuando decimos que es para una nena, nos ofrecen todo ese mundo sensible, y cuando decimos que es para un nene, ya lo que nos ofrecen son otras cosas, ¿no? Tiene que ver con las pistolas, con los soldados, con juegos muchas veces asociados a la violencia, con el uso del espacio público. Es decir, cómo desde la primera infancia vamos aprendiendo y reproduciendo determinadas formas de pensar la masculinidad, ¿no? Y estas miradas machistas. ¿Querés comentar un poco, Maggie? El trabajo que nosotros fuimos realizando para trabajar masculinidades y violencia tiene como objetivo analizar y visualizar la relación que existe entre ciertas prácticas cotidianas de grupos de varones con las masculinidades y las violencias ejercidas, que en muchos casos puede ocasionar la tipificación de una acción delictiva. Nuestro estudio busca relacionar estos conceptos y los resultados que obtuvimos a través de un método, explicar el porqué de ciertas conductas se llevan a cabo, qué patrones pueden llegar a intervenir para que sucedan ciertas situaciones de discriminación o de violencia, y también describir qué características tienen ciertos grupos de varones. El método que nosotros utilizamos es una encuesta que está estructurada en un formulario online, la cual se titulaba Estudios sobre masculinidades, y está dirigida especialmente a varones. La misma circuló a través de redes sociales, lo que nos permitía un mayor acceso a las personas que quisieran participar, y también una mayor federalización de la misma. Esta encuesta está estructurada en dos partes. La primera correspondía a preguntas más generales, como la anterior. Ahí vuelvo, ¿eh? Como el lugar de residencia, el rango etario y el nivel de educación, y una segunda parte más vinculada a situaciones de violencia, masculinidades y discriminación. Obtuvimos una muestra total de 336 encuestas respondidas, y el periodo de circulación fue de 3 días, que iba del 15 al 18 de septiembre de este año. ¿Pasó? Sí. Bueno, un poco el encuadre que contaba Magdalena en torno al trabajo que realizamos metodológico, y acá digamos, en cómo pensamos en primer lugar la masculinidad, ¿no? Nos gusta esta definición que da Rosa Cobo, ¿no? Digo, esta idea de que la noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales, ¿no? Un poco lo que estábamos diciendo al comienzo, cómo vamos aprendiendo desde una primera infancia a cómo tenemos que ser los varones, cómo tenemos que actuar, ¿no? Y cómo estos roles y estereotipos de género los vamos internalizando, y un poco lo que queríamos indagar era eso, ¿no? Digamos, cómo esa
esa reproducción de esos roles estereotipos muchas veces se iban traduciendo en distintas situaciones de violencia. Lo interesante también de esto es pensar que si son construcciones culturales, también son cosas que podemos deconstruir, ¿no? Y poner en tensión. Acá algunos conceptos de un material que es muy interesante, que desarrolló en la Argentina el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que es un instituto que realmente recomendamos profundamente porque tiene una cantidad de herramientas muy interesantes para trabajar la masculinidad, para trabajar en los talleres, y plantea, ¿no?, que la masculinidad es un concepto relacional, ya que existe en contraste con la feminidad. Y ahí esto es re interesante, ¿no?, para pensarlo, porque en nuestro país, y me imagino que en toda la región, ¿no?, hay frases como, si llorás sos una nena, si llorás sos un puto, si llorás sos gay, ¿no? Cómo aparece esta idea de la pertenencia a la masculinidad hegemónica en oposición a las mujeres o identidades feminizadas, ¿no? Que es un poco lo que transmite ese mensaje, y también una cuestión jerárquica, ¿no? Digamos, de que lo masculino está por arriba de lo femenino y las identidades feminizadas. Y cómo esos insultos, ¿no?, vienen a reafirmar esa pertenencia a la masculinidad hegemónica, por un lado, y también en esto que esas frases que decíamos nosotros a modo de ejemplo, cómo aparece también la represión de la emotividad, que es un concepto que lo vamos a ver más en detalle más adelante, como aparece como algo clave también, esto de reprimir lo emotivo. Y algunos autores sostienen, cuando uno reprime lo emotivo, llega un momento que lo reprimís, llega un momento que terminás explotando, ¿no?, como una olla a presión, ¿no? Y dice también, la masculinidad no es estática ni atemporal, es histórica, ¿no? Esto también que decíamos que es dinámico, entonces podemos ponerlo en tensión y seguir cambiándola. La masculinidad es esa dimensión destinada a la educación de los varones en ciertos mandatos y prácticas. La mayoría de los varones son condicionados a construir su identidad mostrando una férrea oposición a esa identidad femenina. Nada, un poco lo que veníamos diciendo, cómo se va construyendo esta identidad en oposición y vamos reafirmando estos mandatos culturales. ¿Querés contar un poco esto, Maggie? En relación a los primeros datos que pudimos ir consiguiendo a través de la encuesta, vimos que el 64,9% del total del rango etario son varones de 36 a 45 años de edad y de 26 a 35. Es decir, que la participación de varones se rigió en este rango etario. Y con respecto a la residencia, lo que nosotros tratamos de hacer es, al ser una encuesta online, que el acceso sea en todas las provincias de Argentina. Sin embargo, tuvimos un mayor porcentaje de participación en las localidades donde nosotros estamos, que son Neuquén y Río Negro. Bueno, acá esto fue interesante porque preguntábamos que nos definan qué significa ser varón como discurso dominante en nuestra sociedad, ¿no?, en 3 palabras. Y ahí claramente, ¿no?, digamos, lo que aparece que salió, digamos, fuerte, tenía que ver con esto, ¿no?, con ser fuerte, macho, fuerza, el privilegio. Es decir, como cuando pedíamos que en 3 palabras definan qué es ser varón, aparecían claramente estos mandatos de la masculinidad hegemónica, ¿no? Estoy buscando, acá está. Fuerte, responsable, proveedor, macho, fuerza después, privilegios. Es decir, cómo podemos ver estos mandatos de la masculinidad hegemónica que quedaban claros cuando le preguntábamos que en 3 palabras definan, en esta encuesta que circuló entre varones, qué significa ser varón, ¿no? Y esto, ¿no?, detenernos a pensar cómo estas características, cómo buscamos muchas veces los varones en nuestras prácticas reafirmar esta pertenencia, ¿no? Esto que decíamos que es que construimos nuestra identidad en oposición y cómo intentamos reafirmar la pertenencia a estos mandatos culturales que son los que están circulando. Bueno, acá, Maggie. Nosotros también en un apartado preguntábamos acerca de las emociones y la masculinidad hegemónica. Sí, a los varones participantes se les dificultaba en ciertas situaciones demostrar sus sentimientos, de lo cual obtuvimos que el 70,2% presentaba dificultades para afrontar ciertas situaciones de
si se quiere decir, más sentimentales, que generalmente se vinculan con las mujeres. Esto también tiene que relacionarse con la masculinidad hegemónica y esta presión social que se ejerce muchas veces de que el varón no tiene que dar a conocer sus sentimientos, ya que es una característica de las mujeres. Tal cual, y las consecuencias que tiene esto, ¿no? Porque como decíamos antes, que acá es muy común que todos los varones y mujeres hemos escuchado que a un niño le han dicho, si lloras sos un puto, si lloras sos una nena, cómo crecemos reprimiendo la emotividad, porque eso está asociado a lo femenino, a la femenidad, ¿no? Y cómo esto va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias, como decíamos, porque cuando terminamos expresándonos, a veces terminamos explotando. Consecuencias también, muchas veces, que un dato que después lo señalamos más en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, la tasa de suicidios es mucho más elevada en varones que en mujeres, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, ¿no? Con las dificultades de poder expresar lo que la habilitación a expresar lo que sentimos. Otros datos que nos parecieron importantes compartir con ustedes es que al preguntarle a los varones si habían participado o visto alguna pelea entre varones, obtuvimos que más del 70% había participado o había visto una pelea entre varones. Lo mismo ocurre en un porcentaje un poco menor, pero igualmente elevado, es si habían participado o visto alguna situación de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, con más del 50% de los participantes. Y un dato que era relevante en este último caso de situaciones de discriminación era que el 34,8% no había hecho nada al respecto ante estas situaciones de discriminación. Acá lo que le queríamos presentar es un caso testigo de cómo algunas conductas de grupos de varones pueden tipificarse como una acción delictiva. Es un caso de Argentina que ocurrió en enero del año pasado, donde un adolescente fue asesinado por un grupo de jugadores de rugby a la salida de un boliche. Ahí podemos analizar cómo ciertas situaciones donde se busca la reafirmación de una masculinidad hegemónica por medio de un grupo de varones puede terminar en un delito grave dependiendo del país y los códigos penales, pero sí, en todos los casos un asesinato es gravísimo en todos los países. Entonces, ¿cómo podemos ver que estos estereotipos y roles que juegan los varones dentro de la sociedad van a reafirmar esta masculinidad y cómo puede tener consecuencias sociales y penales dentro de la sociedad? Claro, porque también lo que pensamos es que en esas violencias hay una dimensión comunicacional, ¿no? Esto de la pertenencia al grupo, ¿no? Como muchas veces la violencia de los varones intentando transmitir un mensaje hacia otros varones, ¿no? Entonces, bueno, ahí poníamos un poco como que el crimen lo convirtió en un grupo de jóvenes, los cuales, reafirmando su masculinidad hegemónica, asesinaron a otro joven a golpes, ¿no? Esto de la reafirmación de esa pertenencia. Y acá tomábamos algunos conceptos vinculados a esto de la violencia como cosa de hombres, ¿no? Datos que van en línea con lo que planteaba el expositor anterior, ¿no? El 95% de la violencia en su expresión más grave está causada por hombres, según un trabajo de la ONU del 2013. El 80% de las víctimas de homicidios fueron hombres y el 93% de los victimarios también fueron hombres. Entonces, también algo que se da acá, esto del Poder Judicial de la Nación Argentina del 2017, como cuando pensamos, por ejemplo, los femicidios, claramente los responsables somos los varones, pero también cuando pensamos otros índices de violencia, tanto víctimas como victimarios, somos varones, ¿no? Digamos, como hay algo en la forma de vincularnos, en la forma de relacionarlos, en la forma de resolver los conflictos, que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con esas disputas entre varones, reafirmando la pertenencia, como decíamos, a la masculinidad hegemónica en función de esos mandatos culturales, ¿no? De esta demostración de poder, si se quiere, ¿no? Esa demostración de quién es más macho. El último dato es del SNEP,
que es del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, y en sintonía con lo que se planteaba antes, ¿no? El 95,5% de las personas detenidas en la Argentina son varones, no son hombres también. Otro dato importante que relevó la encuesta es que cuando preguntamos si estos varones conocían a otro hombre que ejerce violencia, obtuvimos que el 69,3% conocía a un varón que es violento. Pusimos un dato ahí que en Argentina se registraron en el año 2020, en el transcurso de la pandemia, 251 casos de femicidios, del cual el 59% de los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas. Sí, hay algo también ahí para pensar, ¿no? Digamos, lo que han dicho muchos femicidas es la maté porque era mía, ¿no? Y esta idea de la mujer como un objeto de pertenencia del varón, ¿no? Y este dato que se da acá de que la mayoría de esos femicidios los cometen pareja y expareja, se dan en otros informes, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la provincia de Neuquén, y los informes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres también, el grueso de la violencia la generan varones que son parejas o exparejas de esas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hay algo ahí en los vínculos sexoafectivos, en la idea de la mujer como propiedad del varón, que sigue estando presente como construcción cultural, que podríamos plantearnos si no son las bases de esas violencias que sufren las mujeres, ¿no? Acá traíamos un concepto que nos parecía interesante para compartirles, que es un sociólogo argentino, se llama Pablo Labarces, que habla de la lógica del aguante. La lógica del aguante es un concepto que trabaja a partir de las entrevistas a integrantes de barras del fútbol, ¿no? De hinchadas de fútbol. Él fue entrevistando a distintas hinchadas, y a partir de esa entrevista fue analizando, fue construyendo este concepto de la lógica del aguante, ¿no? Que es una expresión que se da mucho en las hinchadas argentinas, por lo menos, ¿no? Esta idea de que aguantar es pararse, no correr, ir al frente. Entonces, cómo dentro de esta lógica de las hinchadas, muchas veces, si se quiere, ese aguante, esa reafirmación de esa masculinidad, ¿no? Y cómo pelearse dentro de esa lógica pasa a ser un valor positivo dentro de esa vinculación entre varones. Incluso es interesante, si quieren seguir profundizando sobre este tema, en los textos de Pablo Labarce, porque él plantea esto también, incluso cómo determinadas situaciones de violencia terminan funcionando como ritos iniciáticos para pertenecer a esa barra, ¿no? A esa banda de esa hinchada de fútbol, ¿no? Como a partir de, en algún relato, a partir de que uno le rompió un botellazo en la cabeza a otro y pudo aguantar contra 3 tipos, la hinchada lo empezó a tomar como que era parte de la barra, ¿no? Es decir, cómo la violencia aparece como una forma de vinculación, como un valor positivo, y como una forma también asociada a la construcción de esas identidades, ¿no? En relación con el consumo, que era algo que planteaba el expositor anterior, ¿no? Ser hombre refiere a consumir sin arruinarse. Hombre es el que resiste los consumos y abusos. El no hombre no tiene el cuerpo preparado, no tiene el aguante para resistir, ¿no? Entonces también acá, ¿no? Si analizamos no solo la violencia, podemos analizar también los consumos problemáticos dentro de esta línea, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar tanto en las violencias como estos consumos excesivos y problemáticos, si lo que está en juego no tiene que ver con esto, ¿no? Con muchas veces, por eso decíamos que la violencia y los consumos problemáticos acá en este planteo, como con una dimensión comunicacional, en esta lógica de reafirmar la pertenencia a esos grupos de varones que responden a esta lógica de la masculinidad hegemónica. Y ya acercándonos al final, acá un concepto de Rita Segato, ¿no? Dice que, bueno, que la masculinidad se revela frágil porque se estructura como la exhibición violenta de una potencia para los ojos de otros hombres. Es la búsqueda desesperada de afirmación. Esto está clarísimo en La Manada, plantea ella, ¿no? Cuando se graban y comparten el video, ¿no? Es el placer narcisista masculino el que se revela una cofradía en la que los aspirantes a hombres necesitan recibir su título de los ojos de otros hombres. Nos parecía interesante esta cita de Rita Segato para entender esto, ¿no? Cómo buena parte de esa violencia lo que busca
es interpelar a otros varones, ¿no? Para poder reafirmar esa pertenencia a esa masculinidad. En esta lógica de que la masculinidad hegemónica como algo que permanentemente tenemos que revalidar ese título, y un título que digamos, que se legitima una y otra vez a partir de la violencia que se ejerce muchas veces contra otros hombres por ver quién es más macho, contra otras mujeres que se cosifican, o contra identidades feminizadas. Bueno, y como conclusión, el desafío es cuestionar esta matriz cultural patriarcal, las violencias que padecen las mujeres cosificadas, las integrantes del colectivo LGTQI+, y bueno, nuestro objetivo es debatir y problematizar justamente estos mandatos de la masculinidad hegemónica. Bueno, creo que nos excedimos, no sé, pido disculpas si fue así, y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la participación de ambos. Voy a seguir según el orden que tenemos establecido. Nuestra siguiente exponente es Mónica Rojas Víquez y trae bajo el título Repensar y construir masculinidades en las cárceles. Mónica es voluntaria del proyecto Una Pedagogía para el Encuentro, Derechos Humanos, Educación Transformadora y Literatura en Centros de Atención Institucional de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es estudiante actualmente de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un momento para compartir pantalla. Listo. Vamos a ver. Ok. Bueno, el tema que les voy a presentar es, bueno, sobre construir y repensar masculinidades en las cárceles. Más adelante se darán cuenta porque puse la imagen de una mano con unas canicas. Entonces, bueno, yo pensé que tal vez como para acercarnos a este tema era necesario tal vez tocar algunos puntos con anterioridad. Entre estos, los imaginarios sociales sobre las personas privadas de libertad a partir de la selectividad penal. Entonces, bueno, comúnmente yo creo que todos y todas hemos escuchado, ¿verdad?, algunas cuestiones sobre las personas privadas de libertad. De hecho, hay autores y autoras que señalan que a las personas privadas de libertad se les concibe, ¿verdad?, como seres bestiales, o se encuentran en una línea de no humanidad o, bueno, son subhumanos. A continuación voy a señalar esta cuestión de la subhumanidad, ¿verdad? Grotfogel es el que señala esto. Aquí, bueno, dibujé como una línea rosada, entonces él menciona, digamos, que lo que está arriba de esta línea de humanidad se le van a reconocer sus derechos, sus identidades, sus conocimientos y sus subjetividades. Entonces, bueno, ya podemos imaginar que quienes no se encuentran en esa línea de humanidad, que en este caso, ¿verdad? En cuestión hablamos de las personas privadas de libertad, pues posiblemente no se les reconozcan pues sus derechos, sus epistemologías, sus identidades, etc. Haciendo como una búsqueda muy rápida, ¿verdad? Si revisamos medios de comunicación, por ejemplo, no sé, en noticias, podemos encontrar ya qué va pensando, qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos imaginarios sociales sobre las personas privadas de libertad? En este caso, rápidamente yo, bueno, busqué y encontré esta noticia que dice 70 reos más peligrosos del país están encerrados en la tumba. Entonces, bueno, si uno revisa a fondo esta noticia, nos habla de que las personas privadas de libertad pues son malhumoradas, que son agresivas, que constantemente ocurren peleas, digamos, entre las mismas personas privadas de libertad y entre las personas privadas de libertad y pues los policías penitenciarios. Luego, si ustedes se van, digamos, a revisar documentales, películas, docuseries, también podrán encontrar a Costa Rica en una serie donde se habla de la cárcel La Reforma. Bueno, la cárcel de la Reforma es un complejo penitenciario en Costa Rica bastante grande.
Es decir, contiene como varias cárceles y la descripción que dan de esta cárcel es que es una de las más intimidantes. Entonces, pues ya uno podría empezarse a cuestionar por qué la cárcel La Reforma, ¿verdad? Es como está dentro de ese ranking de las más intimidantes del mundo, ¿verdad? Ya podríamos pensar qué es lo que hay o quiénes son las personas que hay, ¿verdad? Hay como todo un imaginario alrededor de esto. Entonces, bueno, yo consideré que tal vez como para abordar, ¿verdad? El tema de las masculinidades o de otras formas, ¿verdad? De relacionarnos un poco más pacíficas, hay que tomar en cuenta, como mencionaba, esos imaginarios sociales, ¿verdad? Que hay hacia las personas privadas de libertad y hacia la cárcel como lugar, ¿verdad? Como institución. También hay una autora, Soria, que menciona que hay un ligamen inmediato entre lo que es cárcel, violencia y delincuente. Entonces, en esta parte es donde tenemos que pensar también a quienes está seleccionando el sistema penal, ¿verdad? O a quienes define como delincuente o no. Y ahí es donde sería importante también pensar en a quiénes selecciona, es decir, quiénes son esas personas que tal vez no tuvieron oportunidades sociales, oportunidades laborales, oportunidades educativas, ¿verdad? Que hay una cuestión también de género, de edad, de raza, que los hace ideales, digamos, para esta selección o perseguir, digamos, del sistema penal. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta la violencia institucional, que hay políticas de mano dura, cero tolerancia, ¿verdad? Que se encuentran en todos estos discursos punitivistas. También cuando se da creación de tribunales o cuando se da todo este deseo, digamos, de encarcelar más personas, ¿verdad? De criminalizar. Entonces, bueno, son como varios puntos que hay que tomar en cuenta. Las representaciones sociales hegemónicas, que en este caso hay un autor, Herrera, que nos menciona que hay ciertas condiciones, digamos, por ejemplo, que una persona viva en la periferia o que se encuentre en algún barrio, digamos, característico. Creo que lo escuchamos mucho, ¿verdad? También en los medios de comunicación. Cuando se concibe que son personas pobres que vienen de familias de pocos recursos, entonces ya se tiende a pensar en que, ¿verdad? Hay como esta idea o este imaginario de que son personas con tendencia a la comisión de delitos y no es que ya pues han cometido delitos. Y bueno, como segundo punto, también se considera necesario, digamos, a la hora de abordar las masculinidades, porque antes estábamos hablando de esos imaginarios sociales desde afuera de la cárcel, ¿verdad? De nosotros que estamos acá en la casa, cómo la gente ve o esos imaginarios que se tienen sobre pues las personas y sobre la cárcel. Ahora vamos a hablar sobre los tratos y las relaciones, pero que suceden en la cárcel, desde la cárcel, ¿verdad? Dentro de la cárcel. Entonces, bueno, hay que tener como claro varias cosas. Primero que hay sistemas sociales, ¿verdad? Hay un sistema social que está fuera de la cárcel, ¿verdad? Que nos encontramos, y sistemas sociales, porque hay autores que señalan que hay varios sistemas, ¿verdad? No solo el de las personas privadas de libertad, sino hay una autora que también señala que hay un sistema también con respecto a los policías. Que en ese sistema social en específico, digamos, en esta presentación vamos a hablar solamente el de las personas privadas de libertad, hay normas, ¿verdad? Y aunque no son normas como nosotros conocemos, nosotros y nosotras conocemos, que están en una constitución política o están en un tratado, son normas que tienen mucho peso, que están legitimadas, ¿verdad? Y que a pesar de que no están escritas, pues es, digamos, lo que rige en ese espacio. Hay también una valorización de espacios y objetos, ¿verdad? Como lo menciona aquí el autor, y también hay relaciones de poder y técnicas para sobrevivir, ¿verdad? Cuando hablaba de valorización de espacios y objetos, me refería, por ejemplo, al valor que tiene, tal vez, no sé, la cama, digamos, tal vez para nosotros acá sabemos que tenemos una cama aquí, pero, por ejemplo, el valor de una cama en una cárcel es distinto, ¿verdad? Se requiere de cierta capacidad económica y cierto estatus para poder tener una cama y no dormir pues en el suelo, en una espuma.
Y bueno, otra cuestión que hay que tomar en cuenta es, digamos, para estudiar o para acercarnos tal vez a las masculinidades o a nuevas formas de relacionarnos, es la coexistencia de esos sistemas sociales, que se va a tender como a estar uno, o uno va a querer sobresalir sobre el otro. Entonces, bueno, ya acercándonos a estos sistemas, digamos, de relaciones en la cárcel, ¿verdad? Esta cita la obtuve de La Casa de los Geckos, que es una obra literaria también de Hafiz Quintero. Él es panameño, él, bueno, es artista y también estuvo privado de libertad, y él nos habla de que dentro de la cárcel no hay que mostrarse vulnerable. También nos cuenta de algunas experiencias, digamos, por ejemplo, que pues él golpeaba un saco de arena, digamos, como esa señal de que para que los demás lo vieran, ¿verdad? Para mantenerse como con esa idea de fortaleza, de no vulneración. Y bueno, también es una forma digamos, de obtener como esta presencia simbólica en el lugar. Luego, bueno, hay máximas de seguridad también, que es del mismo autor, que nos habla de algunas experiencias. Por ejemplo, tal vez para nosotros acá, fuera de la cárcel, pues es muy sencillo, digamos, bañarnos, tapar los ojos, sentarnos de espaldas de ciertos lugares. Por ejemplo, él cuenta en esta obra que pues dormía con cuchillos debajo de la almohada, que mantenía, digamos que dormía con los zapatos puestos, ¿verdad? Entonces, y que reaccionaba de manera extrema, ¿verdad? A simples roces sociales. Entonces, son como respuestas bruscas, respuestas violentas, que son personas que requieren de, ¿verdad? De estar como precavidos, de un estado de alerta, de agilidad. Y también hay relaciones, digamos, de dominación entre personas, sobre todo en este caso sobre hombres, ¿verdad? Hay, eh, tal vez han escuchado, ¿verdad? De los hachudos, de los saiyajines, de los machones, ¿verdad? Que son personas que cumplen ciertos roles de dominio sobre otros y que claramente requieren de poder, ¿verdad? Son personas que cumplen funciones de protección, de cobros de deudas y que realizan algunos roles, ¿verdad? Que claramente son estereotipados. Y bueno, tal vez ya ahora sí, adentrándonos, digamos, en esta construcción de nuevas masculinidades, ¿verdad? En la cárcel, o de esta nueva posibilidad de relacionarnos de distintas maneras. Bueno, como mencionaba Natalia, yo soy voluntaria de un proyecto que se llama Una Pedagogía para el Reencuentro, Derechos Humanos, Educación Transformadora y Literatura. Y bueno, este proyecto se realiza en 2 centros, en la Reinaldo Villalobos y en la Jorge Arturo Montero, que la Jorge Arturo Montero es también conocida como la Reforma. La Reinaldo Villalobos es, digamos que de menor contención, ¿verdad? Es prácticamente, se puede decir que es la que está menos hacinada. Y la Jorge Arturo Montero, bueno, es la que de hecho muestran en este documental que les señalaba, que se encuentra en Netflix, y si hay una contención más grande, ¿verdad? Se encuentra máxima seguridad. Y pues bueno, son enfoques totalmente distintos. El proyecto, bueno, vale a decir que es del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Y bueno, como acá menciona Matuli Valverde, es un proyecto que surge desde un enfoque educativo transformador, desde la construcción de un proceso pedagógico que comprenda condiciones internas de los centros penales que facilitan o no procesos de reinserción en las personas privadas de libertad. Entonces, bueno, el proyecto refuerza la capacidad creadora, ¿verdad? La capacidad que todos y todas tenemos de crear, ¿verdad? A partir de la creatividad y la originalidad, la experimentación de la vida, más adelante lo vamos a ver, la convivencia pacífica, ¿verdad? Una nueva forma de relacionarse dentro de la cárcel, nuevas formas de relacionarse y, bueno, el respeto por los derechos humanos. Bueno, dentro de este proyecto hay, podría decirse que es parte, digamos, de este proyecto el Laboratorio de la Creatividad, que es un espacio que se gesta todos los lunes, digamos, del año. Actualmente, pues, no estamos pues, yendo, digamos, a las cárceles, claramente por
por la enfermedad, bueno, por el coronavirus. Entonces, para contarles un poco sobre el Laboratorio de la Creatividad, se realizan ejercicios creativos, ¿verdad? A partir de la música, de los sonidos, de los sentidos, de las imágenes, del movimiento, como se muestra aquí en la foto, ¿verdad? Con pequeñas palabras o con pequeñas frases. Tiene ejes temáticos, ¿verdad? Se trabaja, digamos, por ejemplo, un eje temático de la paz, de nuevas masculinidades, de derechos humanos, de no violencia, de género, de valores, etcétera. Y bueno, en estas sesiones, pues cuando se finaliza con un texto literario que generalmente es poesía. Sin embargo, bueno, ¿verdad? No es solo finalizar, digamos, con un texto literario, sino es impactar más allá de eso, ¿verdad? Que es esa transformación, ¿verdad? En la forma en cómo se relacionan entre ellos mismos, ¿verdad? También cómo se relacionan con sus familias, ¿verdad? Posiblemente las relaciones hayan cambiado, ¿verdad? Entre una persona que su familiar inicialmente, ¿verdad? Llamaba y toda la angustia, ¿verdad? Que se encuentra privado de libertad y todos los estereotipos que conocemos, ¿verdad? Que los medios de comunicación reproducen y otras personas también. Entonces, bueno, en este caso se relacionan, ¿verdad? De una persona que, ¿verdad? También tal vez fuera del espacio carcelario, ¿verdad? Los ven como personas que escriben, que son escritoras, que son poetas, etc. Y también una transformación con ellos mismos, porque claramente el espacio como tal, ¿verdad? Y los tratos que se dan deshumanizan y entonces en el encontrarse, digamos, en un espacio como esto, pues también da como ese valor o esa resignificación, ¿verdad? Y esa dignificación. Bueno, aquí hay algunas imágenes que tal vez quería como mostrarles, ¿verdad? Que a través de los sonidos, en este caso, bueno, utilizamos plasticinas, bueno, hojas, recortes y algunas anotaciones que realicé entre, digamos, este espacio como tal, ¿verdad? Y otras formas de relacionarnos. Bueno, primero que todo es un espacio que rompe, ¿verdad? Con esta dinámica hegemónica carcelaria que conocemos, ¿verdad? Que en pues estas 2 o 3 horas que están en este laboratorio, es tiempo que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Hasta podrían estar haciendo nada. O, ¿verdad? Lo que también podrían estar haciendo cosas que se reproducen en los imaginarios sociales, ¿verdad? También, bueno, que es un espacio totalmente voluntario, es decir, no pertenece, digamos, como a ninguna malla curricular ni nada, es un proyecto voluntario, ¿verdad? Que no es obligatorio, entonces, bueno, las relaciones que se dan en ese espacio, ¿verdad? No son de dominación, no son de imposición y no son de castigo, ¿verdad? La persona que se acerca a ese espacio es porque quiere y porque va a tener ese compromiso, ¿verdad? Luego, bueno, rompe con ese imaginario social de la cárcel, ¿verdad? Empecemos como la cárcel como institución, desde donde surge. También rompe el imaginario de, como usualmente lo hemos escuchado, de la cárcel como ese espacio ideal, ¿verdad? Para podrirse, que, bueno, si uno busca hasta en redes sociales, pues lo va a encontrar muchas veces, o es ese espacio ideal para que la persona muera o que sea asesinada o que pague el daño, ¿verdad? Entonces, pues totalmente rompe, digamos, con todas estas ideas, imaginarios. Y bueno, también es un espacio de sensibilización y acercamiento a las violencias en que vivimos de las mujeres, ¿verdad? En espacios públicos y privados, también se sensibiliza, ¿verdad? Y se deconstruyen roles y estereotipos. En las sesiones se hacen actividades también que para conocer y reconocer aportes de las mujeres, ¿verdad? En distintos ámbitos, no solo literarios. Y en las actividades que se realizan, también, bueno, el proyecto ha publicado varias antologías, entonces se da como ese aseguramiento de los cupos o de espacios de participación de mujeres, haciendo la salvedad de que el proyecto solamente trabaja en cárceles de hombres. Entonces, bueno, a pesar de eso, hay como una conexión, digamos, con mujeres exprivadas de libertad que también estuvieron en otro proyecto
y pues se aprovecha el espacio, ¿verdad? También para que ellas puedan participar. Sabemos que los espacios para mujeres siempre son reducidos y cuesta mucho acceder a estos. Y bueno, finalmente en el año 2019 también se hizo una antología, ¿verdad? Alrededor de la Declaratoria del Año por la Igualdad, Equidad y No Violencia de Género de la Universidad Nacional. Y bueno, aquí les presento algunas actividades que en realidad se han hecho muchas actividades, pero estas me parecieron importantes. Por ejemplo, bueno, en este caso la actividad era vendarse los ojos, ¿verdad? Como mencionaba, hay algunas actividades básicas que tal vez para nosotros son como, ¿verdad? Súper sencillas, pero para ellos en este tipo de espacio implica, ¿verdad? De confiar, digamos, de ser vulnerable, de exponerse a otras personas. Y bueno, ya de por sí la actividad en sí de leer poesía, pues rompe con muchos estereotipos y más, ¿verdad? De que un hombre le lea poesía a otro hombre. Las canicas, como pueden ver, bueno, a través de esta experiencia se dio la experimentación y exposición de emociones, ¿verdad? De estas personas, afloraron muchos sentimientos, muchos recuerdos y bueno, se da la forma de relación pacífica, ¿verdad? A pesar de que es un juego y que todos y todas queremos ganar, ¿verdad? Se relacionan pacíficamente. Y bueno, luego esta actividad que era volar papalotes, bueno, esta es la Reinaldo Villalobos y como pueden ver, hay como una exposición a las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero eso, exposición a otras personas, mostrarse totalmente vulnerable, ¿verdad? Se rompen estereotipos, ¿verdad? Y bueno, nos relacionamos desde el juego, no desde la dominación, sino desde la alegría, desde la emoción, desde el juego. Y bueno, tal vez como para finalizar algunas reflexiones, es que, bueno, considero también valioso como explorar la masculinidad y otras formas de relacionarlos, ¿verdad? Desde una visión compleja, tal vez tomando en cuenta, ¿verdad? Toda esta cuestión de los imaginarios y, y estos aspectos que les señalaba. También, bueno, tomar en cuenta que sí hay espacios, que hay proyectos, que hay organizaciones dentro de las cárceles que rompen con estas dinámicas y sin embargo, ¿verdad? No es solo, como mencionaba aquí, romper por romper la dinámica, sino también es transformar, ¿verdad? La vida de estas personas y aprender formas de relacionarnos pacíficamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mónica. Un placer haberte escuchado. Para seguir, vamos a continuar con Ricardo Sosa. El título de su presentación es El suicidio y el machismo, enfoque criminológico y victimológico. Él es máster en criminología con un posgrado en criminología y psicología jurídica forense y en seguridad nacional y desarrollo, diplomado en comunicaciones con perspectiva de género, diplomado en fortalecimiento de habilidades para la prevención de la violencia desde las masculinidades. Trabaja en temas de prevención de la violencia, cultura de paz, procesos de nuevas masculinidades, prevención del suicidio y violencia contra la mujer. Bienvenido, Ricardo. Adelante. Buenas tardes, un cordial y fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Para mí es un privilegio estar compartiendo con todas y todos en esta noche, hora de Centroamérica y el Caribe, y en otras latitudes, pues ya horas de madrugada. Agradezco a la Fundación Justicia y Género, a su comité científico, al comité organizador, a todos los patrocinadores, a todos los que acompañan este esfuerzo académico, muchas instituciones de reconocida trayectoria en América Latina. Es importante el lugar que le están permitiendo a la criminología en este congreso para poder brindar aportes, insumos, evidencia empírica, indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan tener una amplia visión sobre los aspectos que siguen afectando a las sociedades en nuestra América Latina. Sin duda, las masculinidades, el machismo, la cultura patriarcal tienen mucho que aportar la criminología para poder brindar, sobre todo, evidencia empírica que permita tomar decisiones a las naciones en formulación de políticas públicas. En esta oportunidad
El tema que voy a conversar con ustedes es el suicidio y el machismo, enfoque criminológico y victimológico. Sin duda, el objetivo principal de esta charla es lograr la sensibilización de cada uno de los participantes y de las personas que se encuentran en las multiplataformas de redes sociales de este evento, a quien envío un fraterno saludo y agradecemos también por su sintonía durante este primer día que nos deja muchas experiencias, mucho conocimiento y que nos permite también reforzar nuestro pensamiento para continuar en la construcción de nuevos procesos de masculinidades. Sin duda, el impacto del machismo sobre el suicidio es evidente. El suicidio es una situación multicausal que sin duda tiene una base victimológica, pero hay toda una evidencia criminológica que nos permite también establecer una serie de parámetros de conductas de actuación de nuestras sociedades. Y a través de esta exploración y de esta reflexión, lograr una mayor sensibilización. Parece de que en nuestras culturas, en América Latina y en el mundo, el suicidio ha sido denominado el enemigo silencioso, lo cual no comparto. Sin duda, en muchos países del mundo, el suicidio está representando una de las principales causas de muerte. Es importante establecer que para el año 2019 y sin tener todavía los datos oficiales del año 2020, más de 800,000 personas tomaron la decisión de quitarse la vida a través del suicidio, que es la manifestación más extrema de la violencia contra uno mismo. Esto ha permitido que las tasas de suicidio a nivel mundial en promedio sea de 11.4 por cada 100,000 habitantes. Yo estaré desarrollando este tema cada 40 segundos que transcurran en esta disertación y durante todo el día. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Aproximadamente 3,000 personas se quitarán la vida este día, 18 de octubre del 2021 en el mundo, en su mayoría hombres. Y este fenómeno y este drama humano del suicidio tiene rostro de hombre. Mayoritariamente a nivel mundial, los datos nos indican que entre el 87 y el 89% de todos los suicidios en el mundo son hombres y la diferencia son mujeres. Sin duda, a lo largo de todos estos años que he podido investigar, leer, prepararme, documentar sobre el tema del suicidio, es importante establecer de que las personas que decidieron quitarse la vida no querían asesinarse, querían evitar o terminar con un problema, es decir, querían dejar de sufrir. Estos hombres estaban sufriendo. Estos hombres tenían una serie de situaciones que estaban atravesando en su interior, en su mente, y como no hemos sido enseñados como hombres a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, estos sentimientos se van acumulando al interior de nosotros los hombres, porque los mandatos y las prohibiciones machistas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que significa y representa ser hombre en América Latina, nos han indicado que es prohibido que nosotros expresemos nuestras emociones, que es prohibido que nosotros lloremos, que es prohibido la atención o los cuidados de belleza y a nuestro cuerpo, a nuestra salud en términos generales. Es tanto el daño del machismo y de estos mandatos que nosotros tenemos que hacernos hombres sufriendo. Tenemos que resistir, tenemos que aguantar. Y sobre el camino, como es una tradición en América Latina, nosotros tenemos que adaptarnos y sobreponernos. Y vamos cargando cada una de nuestras frustraciones, de nuestras ansiedades,
no podemos manejar la frustración, no podemos manejar el enojo, mucho menos la ira. Y en esta cultura machista patriarcal en América Latina, también hay un mandato, y es que no podemos rechazar el deseo de la venganza. Y en esto también nosotros vamos enseñando, vamos viendo, vamos aprendiendo en nuestro círculo social que necesitamos también generar una venganza, y no hemos sido enseñados a una cultura de paz. No hemos sido enseñados a una cultura de prevención de violencia, sino por el contrario, debemos de vengarnos, debemos de cobrárnosla, y debemos de enseñarle a otros que con nuestra dignidad y con nuestro honor no se juega. Sin duda, los suicidios son una situación que ya la Organización Mundial para la Salud ha establecido en diferentes asambleas generales la importancia, y de hecho tenían una meta que para el 2020 existiría una reducción del 10% en la tasa y en la cantidad de suicidios en el mundo. La llegada de la pandemia del COVID-19 sin duda hará que estas metas posiblemente no se cumplan y sufran un retraso. Se especula de que los suicidios en el año 2020 pudieron haber registrado un incremento entre 1.1 y 1.3 millones de personas, hombres y mujeres, que decidieron quitarse la vida durante el confinamiento domiciliario y posterior a lo que fue el confinamiento en diferentes latitudes en el mundo. Estos datos sin duda esperamos conocerlos a finales de este año o principios del 2022, y es uno de los grandes desafíos que tenemos como países en América Latina, y yo diría también esto debería de ser un objetivo de todas las Naciones Unidas, y el poder contar con evidencia empírica de una manera más actualizada, porque nos venimos a dar cuenta de estas crisis 12, 14, 18 meses después. Como lo podemos observar también en los estudios mundiales sobre homicidios y femicidios, que siempre llevan un desfase, y esto también no le permite a los tomadores de decisiones el poder estar más acordes y más actualizados a las políticas públicas. Sin duda, necesitamos corregir, necesitamos enmendar este machismo que está generando 3 tipos de muertes violentas. La primera son los homicidios, que los hombres asesinando a otros hombres. El segundo es los femicidios o feminicidios, como son conocidos en otras legislaciones, que son hombres asesinando a las mujeres. Y la tercera, los suicidios, hombres quitándose la vida ellos mismos. En este momento, en nuestro mundo, tenemos más muertes por suicidio que por conflictos armados abiertos en este momento en el mundo. Hasta ahí es la dimensión y el daño del suicidio a la humanidad. Y nosotros necesitamos elevar nuestra voz. La criminología tiene una función primordial que muy pocos quieren asumir en este 2021, y es oponerse al poder, alzar la voz. La criminología ha sido mal entendida. En los errores del siglo pasado y de los orígenes de la criminología llevaron a centrar a la criminología en los delincuentes, a posicionar diferentes teorías sobre el delincuente, porque a la gente le gusta consumir la vida del delincuente. Es hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial que surge la victimología, y ha llegado para quedarse, ha llegado para restaurar a la criminología. Y sin duda, el estudio del suicidio también genera conflictos dentro de la criminología, debido a que en algunos países existe un acuerdo de denominarlo delito y en la mayoría no. Sin duda, la pregunta es, ¿cómo se va a acusar a alguien que se ha quitado la vida? Y esto le ha restado
la capacidad de una voz pública sobre la incidencia del suicidio a nivel mundial. América Latina concentra el 10% del total de suicidios anuales y el 79% de los suicidios en América Latina son de hombres. Usted puede observar que existe una pequeña reducción al comparar con los datos de los otros continentes. Sin duda, es importante avanzar de que el suicidio es un problema de salud pública y hemos estado buscando la explicación al suicidio por diferentes causas, denominándole ya un problema de salud pública. Pero no existe un enfoque sobre que el suicidio es una práctica y es una consecuencia de ese mismo machismo. Ese machismo que nos causa tanto daño a los hombres y que afecta a las sociedades. Porque una persona machista sin duda está sufriendo, pero este sufrimiento, como este hombre fue incapaz y fue enseñado a no revelar su intimidad, a no expresar sus emociones, a no buscar ayuda. Por eso nosotros tenemos muchos problemas de salud, porque queremos autocomiserarnos y no buscar la ayuda hasta que vienen esos diagnósticos negativos de enfermedades que muchas mujeres logran salir adelante porque se ven con tiempo y tienen una mejor atención y cuidados que nosotros los hombres. El rol de los medios de comunicación es importante y es vital para poder ayudar y revertir esta mala información, porque los medios de comunicación están centrados en lo que la gente consume. Y el suicidio se presta para que los medios de comunicación impresos, digitales, redes sociales, multiplataformas, logren generar esos titulares amarillistas para hacer lograr llegar sus consumidores y sus lectores. Lograr que una noticia se vuelva viral y que logre la mayor cantidad de likes posibles. Y cuando esta noticia es enviada a los lectores buscan y se entretienen primordialmente sobre la vida del hombre. ¿Cómo se mató? ¿Cuál fue el método que utilizó? Pero algún medio no faltará mezclando esta lamentable noticia, esta tragedia, combinándolo que la mató por celos, que ella le era infiel. Y luego comienza toda una trama que desarrolla una investigación periodística, sin técnica periodística, sobre la vida del hombre. ¿Qué fue lo que lo llevó a impulsar? ¿Cómo la descubrió? Y toda esta trama es consumida por mujeres, por hombres, por niños, por adolescentes. Sale en horas estelares. Y mientras los medios de comunicación no reciban la sensibilización adecuada de que ellos están replicando un método y que este método usualmente sirve de imitación en algunas culturas y en algunas sociedades, no vamos a poder tener avances. Dentro de este esquema es importante también mencionar que no solo tenemos nosotros los hombres los mandatos y las prohibiciones de la masculinidad, el qué significa y qué representa ser hombre, sino que también nosotros en este proceso se nos enseña una cultura de masculinidad centrada en el falo, en los órganos sexuales, en que nosotros tenemos que ver a la mujer como un objeto sexual y que el principal objetivo del hombre es la penetración. Sin duda, cuando nosotros revisamos muchos de estos expedientes, estos casos clínicos con una criminología clínica, encontramos una serie de antecedentes, que este hombre tenía problemas de diferentes adicciones o compulsiones. Aquel deseo intenso que lo hacía consumir pornografía. Aquel deseo intenso en el cual él no podía tener una salud sexual reproductiva. Y lo que había sido
enseñado y aprendido en la calle, en el grupo, en la comunidad, con sus compañeros de colegio o con algún compañero de la universidad, estas prácticas habían sido llevadas ya a sus relaciones de noviazgo o sus relaciones de unión libre o de matrimonio, generando una serie de conflictos internos del esquema que se había manejado desde su niñez y desde su adolescencia. Es importante en este aspecto también no dejar de mencionar los arquetipos de la masculinidad, que son aquellas en las cuales nosotros nos mostramos como hombres en este esquema de nuestro proceso de masculinidad. Aquí es importante la figura del guerrero, del amante, del sabio, del rey. Estas grandes 4 arquetipos de la masculinidad que marcan la pauta día a día de nosotros los hombres. Una de estas 4 es la que más prevalece en nosotros los hombres, pero en muchas ocasiones en el día o en nuestras relaciones estamos mezclando y estamos combinando los otros 3 arquetipos. En este proceso de la formación, de la socialización de la masculinidad, también nosotros nos encontramos a los grandes amigos, a los cheros, como se conocen en muchos países en América Latina, al sabio, al gran maestro, al que hay que preguntarle todo porque él nos va a orientar, y nosotros llegamos con una carga que no se la podemos expresar a nuestro padre, a nuestra mamá, porque no tenemos un adulto significativo. No tenemos la capacidad y no hemos sido acompañados por este adulto que sea aquella persona que nos afirme nuestra identidad. Cuando nosotros llegamos al momento de compartirle a nuestro amigo cuáles son nuestros temores, nuestras ansiedades, tampoco tenemos la libertad de decirle soy yo, sino que usualmente llegamos y le decimos, fíjate que tengo un amigo, fíjate que un primo mío o un vecino, pero en realidad somos nosotros los que no tenemos la capacidad de decirle, tengo este problema, ¿qué me podés aconsejar? El sabio, el maestro, el gurú del sexo en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la colonia, comienza a dictarnos una serie de normas, de patrones, de reglas que ni en muchas ocasiones ni él mismo cumple, que su vida tampoco las ha podido dominar. Y en esta transmisión de conocimientos y de enseñanzas, también este falso maestro también está mintiendo, está jugando una doble vida. Pero esto es parte de este machismo que nos sigue haciendo daño en nuestra América Latina. Por eso es importante hablar también, y en este apartado me voy a permitir hacer relación a las estadísticas, a la evidencia empírica de los suicidios en El Salvador. Del 1 de enero del año 2009 al 30 de septiembre del 2021, en este proceso de todos estos años, al menos una persona cada día en El Salvador se ha suicidado. Es importante que nosotros podamos comprender la importancia de la criminología en este proceso para presentar la evidencia, para presentar todos los indicadores. Y no solo es la parte de la estadística. Lo más importante de la criminología es que puede ayudar a los tomadores de decisiones a orientar una lectura técnica, académica, científica, acompañada de un equipo multi e interdisciplinario que trabajarán en función de la prevención. Por eso es importante que nosotros comprendamos la razón de la evidencia de la data. Y esta data nosotros debemos de compartirla, debemos de tenerla pública. Las instituciones no tienen por qué tener el temor de ocultar los datos del suicidio. Esto es parte de los mitos sobre el suicidio, que no hay que hablar del suicidio porque entonces nosotros estamos provocando que las personas se sigan quitando la vida. Eso es completamente falso. Eso es un mito que ha sido derribado. Al contrario, la red
de prevención de suicidología que opera en el mundo, hemos demostrado que lo importante es que ya pasó aquel pensamiento del siglo pasado en el cual solo la prevención del suicidio era para los profesionales de la salud mental, para los psicólogos, para los psiquiatras. En la red de prevención cabemos todas y todos. Todos somos necesarios, todos somos parte de este cuerpo. Pero será importante que nosotros rompamos con estos mitos sobre el suicidio. Y estos mitos, cuando nosotros los estudiamos y los damos a conocer, nos damos cuenta que son cosas básicas que son los que llevan a tomar las decisiones a hombres y mujeres. El suicidio en América Latina, el método predilecto es el ahorcamiento. El segundo es el disparo con arma de fuego. Luego sigue el envenenamiento o la intoxicación por medicamentos o otro tipo de sustancias. Es importante que al compararlo con los métodos a nivel mundial de los otros continentes, se mantiene la tendencia, y del 2019 y lo que esperamos para el año 2020 es que se mantenga que el método preferido por los hombres para quitarse la vida continúa siendo el ahorcamiento. Y en esto también hay un momento muy clave y que tiene amplia relación con la cultura machista, y es el hecho de no poder manejar el enojo, la ira, los conflictos. Los medios de comunicación, lastimosamente, siempre que existe un femicidio y posteriormente el suicidio del hombre, que es cometido usualmente en presencia de los hijos y de las hijas, se dice un crimen pasional. Ningún hombre mata a una mujer por celos, la mata porque la odia, porque odia lo femenino, porque fue enseñado a odiar a la mujer. Y esta situación que no puede manejar sus conflictos internos es la que lo lleva a tomar esta decisión. Y luego, en este acto en el cual él no puede manejar por su machismo esta serie de conflictos y de iras, genera el posterior suicidio de su persona, dejando a sus hijos en orfandad, dejando a sus hijos e hijas condenadas también a no contar con un adulto significativo. Y por supuesto, qué pena interrumpirlo, pero nos pasamos ya del tiempo, entonces tal vez le doy unos cuantos segundos para tal vez que pueda hacer un cierre y así no cortarle. De acuerdo, le agradezco, pero también los compañeros que fueron pareja se pasaron de turno. O sea, de acuerdo, voy a suspender. Bueno, lastimosamente no voy a poder completar mi tiempo ni mi presentación, pero sí es importante decir que mi sugerencia, mi recomendación desde el punto de vista de la criminología es que la criminología puede aportar y debe aportar en la comunidad, en lo local, conformando equipos locales de alto impacto por medio de equipos multi e interdisciplinarios que el criminólogo debe de conducir y dirigir. De igual manera, trabajar en los centros penales con los hombres agresores sexuales, y que todos en nuestra América Latina principalmente están condenados por el delito de homicidio. Sin duda, también será trascendental trabajar en la política pública de acuerdo a los indicadores en la formulación de políticas públicas que trabajen desde la primera infancia. No podemos nosotros como padres de familia delegarle a las iglesias o a la escuela lo que corresponde a nosotros como padres de familia y como adultos significativos, la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Por supuesto, capacitándonos y adiestrándonos en procesos de nuevas masculinidades. El suicidio, insisto, es de realización compleja, conlleva muchas emociones y hay muchos factores de riesgo, pero es importante que tiene un efecto victimológico con una base criminológica. Todos podemos aportar y todas podemos y debemos aportar. Si cada uno de nosotros
40 segundos invertimos en el día, nosotros podemos evitar la prevención y el suicidio. Y por supuesto, transformando esta cultura de machismo y cultura patriarcal que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a nuestra América Latina. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a usted. Tenemos un par de minutitos para que los compañeros de Argentina y el compañero Daniel respondan a esa pregunta que les hacen. En primer lugar, Erika Jiménez Espinosa indica, muy interesante la investigación que nos comparten, muchas gracias. Desde esta experiencia que investigaron, ¿hacia dónde recomiendan seguir profundizando? Es decir, ¿qué necesidad detectaron que se debe seguir investigando al respecto? Les agradecería tal vez en un minuto cada uno que nos haga tal vez una acotación al respecto. Muchísimas gracias. No sé quién comienza, si quiere Magdalena, Daniel. Bueno, arranco para no demorarlo. Solo, muy breve, me parece que sería interesante para seguir profundizando. Conversábamos antes con Maggie en el chat, el hecho de hacer focus group, grupos focales, ¿no? Para poder indagar un poco más sobre qué está en juego en esas violencias que muchas veces naturalizamos los varones. Así que me parece que por ese lado y entrevistas en profundidad para poder entender un poco más qué es lo que está en juego con esas violencias. Solo eso. Muchas gracias. No sé, Magdalena, si quieres agregar algo más. Sí, con respecto a la prevención, creo que sería necesario trabajar con instituciones que socializan dentro de la niñez y la adolescencia, como son las instituciones educativas y grupos de deporte. Perfecto. Muchas gracias. Daniel. Gracias. Sí, en este aspecto yo siento que es importante ir botando estas barreras, estos temas tabú que en muchas ocasiones vienen a dañar a la sociedad. Por ejemplo, el señor Ricardo Sosa lo apuntaba muy bien, en muchas ocasiones es prohibido el yo demostrar mis sentimientos. Entonces yo siento que dentro de las sociedades más pequeñas, dentro de los niños, hay que empezar a trabajar en estos asuntos, en estas cuestiones, e ir buscando ese direccionamiento hacia la verdadera y la real masculinidad. Para mí sería una cuestión que hay que ir aportando a la sociedad, a la nueva sociedad que vienen con los niños, para poder ir quitando todos esos temas tabú que por años nos han enseñado. Si lloras, no sos hombre, como decía don Roberto Samar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica también, si vos lloras, no sos hombre, sos cualquier otra cosa menos un hombre, ¿verdad? Porque es decir, llorar no es de hombre, no, nosotros también tenemos sentimientos y también muchas veces lloramos, y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo a todos y toda la participación. Tal vez por ahí está María Fernanda de vuelta. Permítame que, listo, ahora sí. Muchas gracias, Natalia, otra vez, y de nuevo agradecerles también a todas las personas que participaron como ponentes y también a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Hay muchísimos comentarios, muchísimos saludos y felicitaciones. Entonces ahí les recomiendo a las personas ponentes que puedan después leer más adelante todo lo que les estuvieron poniendo. Les agradezco otra vez por habernos acompañado y les invito entonces a la sesión de mañana. Comenzamos a partir de las 2 de la tarde, igual, hora centroamericana, y vamos a comenzar con la conferencia 2 de la actividad Mitos y Hechos alrededor de la perspectiva de género en América Latina por parte de las personas expositoras de la Asociación Colombiana de Criminología. A las 3 de la tarde vamos a tener el panel Prácticas Sexuales Machistas, y a las 4:30 cerramos con el panel 4, masculinidades y crímenes motivados por odio o prejuicio y estereotipos. Entonces, otra vez, gracias por acompañarnos, que tengan bonita tarde y nos vemos mañana.